¿Qué tal? ¿Cómo están? El pasado 17 de noviembre falleció Hugo Eduardo Villaverde, acaso uno de los mejores marcadores centrales, o los mejores dos, como se le llama, de los últimos 50 años del fútbol argentino, un jugador técnico de galera y bastón, un gran tiempista, un jugador al que había que pasar dos y hasta tres veces porque volvía a la marca cuando era superado, algo que asombraba a muchos delanteros e incluso compañeros suyos de distintos equipos. Pero básicamente Villaverde jugó en Colón de Santa Fe primero y después brilló en el Club Atlético Independiente, donde ganó 7 títulos entre nacionales, 4 de ellos, e internacionales otros 3. Una dilatada carrera que también tuvo un paso por la selección argentina, un paso fugaz, si se quiere, porque Hugo Villaverde tuvo muchas lesiones, especialmente de rodillas y de tobillo, que eran lesiones que decía el doctor Fernández Schnorr, el clásico doctor de los años gloriosos de Independiente, que se debía mucho a la ansiedad por el hecho de querer regresar a tiempo de marcar. También Villaverde decía que su antecesor en el puesto, en Colón de Santa Fe, Hugo Spadaro, que para él fue su maestro prácticamente, él fue discípulo, se consideraba discípulo de Spadaro, le aconsejaba mucho volver en línea recta para poder alcanzar más fácil, reducir espacios a la hora de volver a la marca frente a los delanteros, que eran grandes delanteros de aquella época. Pero vamos a comenzar diciendo que Hugo Villaverde nació un 27 de enero de 1954, tenía 70 años cuando falleció, en la localidad de Santo Tomé, en Santa Fe. Él jugó en Sunchales, en un equipo que era prácticamente así era considerado, ¿no? Una filial de Colón de Santa Fe, de uno de los grandes equipos de la provincia de Santa Fe, y entonces no fue casualidad que en el año 1969 fuera reclutado para las divisiones inferiores. Hay que decir que Hugo Villaverde era fanático de Colón. ¿Por qué? Porque su padre, que se llamaba también Hugo Villaverde, había sido win izquierdo, fíjense qué paradoja, ¿no? Él salió defensor, marcador central, su papá había sido win izquierdo de Colón en años de Primera B, cuando Colón jugaba en Primera B entre 1948 y 1954, que fue el año en el que nació el defensor al que hacemos referencia. También hay que decir que en Colón integró equipos históricos, equipos muy importantes. Primero debutó, hay que decir, en 1972 y el técnico era José María Silvero. José María Silvero era un gran dos, justamente, un gran defensor de los años 60 que había jugado en Estudiantes, en Boca Juniors, y que había sido después técnico de Boca y campeón en 1970 del Nacional. Es decir, que 2 años después, Silvero estaba en Colón justo cuando Villaverde debutó en Primera División y hasta llegó a jugar, fíjense qué cosa rara, alguna vez hasta con el número 8, con el número 5, hasta que terminó consolidándose en 1974 como marcador central, con un equipo primero que dirigía Juan Eulogio Urrelabetía y después ya el Gitano Juárez más adelante. Esos equipos de Colón son muy recordados por los hinchas sabaleros, por los hinchas santafesinos. Ahora Colón no está pasando por un gran momento, está en Nacional B, pero los hinchas sabaleros se emocionan cuando recuerdan ese equipo de los años 74, 75, de mediados de la década del 70, con el Chocolate Balay en el arco, que después fue campeón del mundo con la selección argentina en 1978, con Arauz, Villaverde y Trocero. Vamos a hablar después de Enzo Trocero y Edgar Fernández en la defensa. En la mitad de la cancha con Cococho Álvarez, Mariano Zimmerman y con Carlos Ángel López. Qué jugador Carlos Ángel López, el número 10. Y arriba un delantero que después tuvo una gran trayectoria como Cosia con Lamberti y Brites. También alternaron Olivares, Bornia, que eran chicos del club, y Poroto Saldaño, que también fue un jugador muy importante en los años siguientes. Así que fíjense qué equipo tenía Colón en ese tiempo. Pero una de las cosas más importantes era que con Gitano Juárez, bueno, directamente él se consolidó en el puesto. Y en el año 75 pasó una cosa curiosa, que más allá de que estuvo muchos años él en dupla con Enzo Trocero, una dupla que siguió en Independiente y con brillo, realmente, con dos jugadores que se complementaron a la perfección y que siguieron tan amigos, que cuando dejó el fútbol, Villaverde, y lo hizo también Trocero, y Trocero se hizo técnico, lo llevó a Villaverde como ayudante de campo, ¿no? Eran una dupla fuera y dentro de la cancha. Pero en el año 75 Trocero contrajo hepatitis, así que no pudo jugar muchos partidos con Villaverde, y en ese caso lo hicieron Zimmerman o el Gringo Mariano, que así lo llamaban, otro jugador de Colón de Santa Fe.
Lo cierto es que los dos se destacaron tanto que terminaron, tanto Villaverde como Trocero, pasando a aquel Independiente, que quiero decir algo interesante acá para tener en cuenta. Fíjense que esta dupla llega a Independiente, especialmente Villaverde en el 76, que eran años de refundación futbolística. ¿Por qué digo esto? Porque Independiente había salido campeón de la Copa Libertadores 4 años seguidos, 72, 73, 74 y 75. En el 76 llegó a la semifinal, queda eliminado por River, que después perdió la final con Cruzeiro, pero un gran Independiente de esa época, que cuando llega Villaverde y Trocero, de alguna manera reemplazan una dupla central de muchos años, que fue la de Pancho Sá y Miguel Ángel López, el zurdo López. Así que esa dupla llega a Independiente. Independiente en los primeros años no gana títulos internacionales, pero sí ganó 2 nacionales seguidos y fue protagonista de esos campeonatos, el Nacional del 77 y el Nacional del 78. Pero sin duda los hinchas de Independiente van a recordar, los dos lo recuerdan por supuesto mucho. El del 78 fue una final con River, una final que Independiente le ganó 2-0. Pero la final anterior, la final del 77, que se jugó en enero del 78, fue una final tremenda, una de las más recordadas, porque además había muchas cosas en juego. No solo el título, sino que inclusive muchos dicen que se ponía en juego la presidencia de la AFA del 79. ¿Por qué? Porque Amadeo Nuccetelli era el presidente de Talleres con ambiciones de ser presidente de la AFA, y Julio Grondona también tenía ambiciones de ser presidente de la AFA. O sea que eran justo los dos presidentes de los clubes que llegaron a la final de ese torneo. Esa final, les recuerdo, que se jugó en enero del 78, pero que corresponde al Nacional del 77, se jugó a doble partido, como que se hacía en ese tiempo. El primer partido se jugó en Avellaneda y empataron 1-1. Por lo tanto, fíjense la oportunidad histórica de Talleres, que de local contra Independiente, ganando, aunque sea por un gol, era campeón, porque habían empatado en Avellaneda. Y hasta empatando 0-0, también era campeón. Lo cierto es que fue un partido muy difícil, muy complicado, con muchos fallos muy discutibles, con un gol con la mano que hace Talleres al principio, con un penal muy discutido por los jugadores de Independiente, que termina con 3 expulsados. Fíjense qué cosa rara, Independiente termina con 3 expulsados, entre ellos jugadores de la selección, como eran Galván, Omar La Rosa, y también que eran campeones del mundo, o que lo serían, mejor dicho, meses más tarde, pero que estaban en esa selección, y Enzo Trocero, el compañero de Hugo Villaverde. Entonces Independiente queda en desventaja en el marcador y con 8-11 contra el equipo local. Algo que uno dice imposible, ¿no? Realmente imposible. Pero Pato Pastoriza, José Omar Pastoriza, el técnico Independiente de ese momento, que se acostumbraba, Pastoriza generaba un clima, también los dirigentes de Independiente de aquel entonces, un clima muy familiar. Los asados típicos de Pastoriza y Carlos Kenny, el preparador físico, Fernández Schnorr, el médico que antes mencioné. Es decir, a toda gente que generaba climas muy buenos entre los jugadores del plantel de Independiente. Entonces Pastoriza les dijo desde el banco de suplentes, increíble esto hoy pensarlo, ¿no? 8-11 de visitante, sean hombres, vayan para adelante, vayan a ganar el partido. ¿Y qué pasó? Quedó Villaverde atrás, prácticamente solo contra la delantera de Talleres, que eran jugadores de la selección argentina, en muchos de ellos, muchos casos, y Villaverde pudo contra todos ellos. Entonces Villaverde se transformó en uno de los héroes de ese partido, que Independiente termina empatando 2-2 con un gol inolvidable de Ricardo Bocchini, que le dio un título en Córdoba como visitante con 3 jugadores de menos. Realmente una hazaña, de las pocas grandes hazañas de este tipo que se recuerda en los últimos tiempos. Así que bueno, Villaverde queda su nombre escrito con letras de oro en Independiente por esta razón. Pero vamos a contar algunas características más de Villaverde, porque le decían Mr. Magoo, porque realmente no veía bien, jugaba con lentes de contacto. Villaverde más de una vez se le cayeron lentes de contacto y los buscaba en el campo de juego, siempre con bajo perfil, era alguien que no hablaba casi nunca nada, por lo menos no con la prensa. Él decía, con la prensa yo no hablo porque digo una cosa y después publican otra distinta a la que dije. Entonces no hablaba nunca con la prensa, por eso en los archivos cuesta mucho encontrar cosas de Villaverde, declaraciones de él, porque no había, porque prácticamente él no hablaba. Así que en ese sentido era bastante particular, no daba ninguna clase de entrevistas. Y también comentaba siempre de Spadaro, que es el que yo comentaba antes que era su maestro, él consideraba su maestro en Colón de Santa Fe, que Spadaro les decía como una técnica para el futuro, que él pensara que una pelota era como una chica de 15 años, a la que había que tratar bien, había que acariciar, que había que proteger, y la chica sonreiría, como en este caso diría como la pelota. Así que esto hacía Spadaro, y Villaverde lo comentaba, se lo comentaba a Trocero,
a su compañero de equipo como diciendo, mira, a mí me enseñaron que la pelota se la trata bien, ¿no? Que no se la trata reventándola a cualquier parte. Yo no siento ese fútbol. Bueno, Villaverde llegó y como les decía, salió campeón 2 años seguidos, prácticamente 77 y 78, los dos nacionales, pero después volvió a salir campeón con un gran equipo Independiente en el 83 que se proyectó a la Copa Libertadores del 84, gran Copa Libertadores que ganó en Brasil al Gremio, y después la Copa Intercontinental brillantemente ganada con un gol de Percudani muy recordado en Japón al Liverpool de Ian Rush, por 1-0, un gran Liverpool también, que había sido campeón de la Champions en el 81 y volvió a hacerlo en el 84, y sin embargo Independiente le ganó muy bien ese partido en Japón. Así que todos esos títulos ganó Villaverde y el último de ellos lo ganó en la temporada 88-89, ya muy veterano Villaverde, que cuando inclusive terminó esa temporada avisó que él renunciaba, que no jugaba más al fútbol, que no quería seguir jugando, aunque Pedro Izzo, el presidente, le pidió por favor que siguiera, que revisara su decisión, y él dijo no, un no rotundo, un no taxativo, ¿no? Y también hay que decir que, como anticipé en este video, que Hugo Villaverde tuvo un paso fugaz, pero interesante por la selección argentina. Fue convocado un poco tarde para la edad que él tenía cuando jugó su primer partido, que fue en 1979. Es decir, un Villaverde que llevaba unos 7-8 años en primera división con prácticamente 28 años, ¿no? Es decir, ya bastante grande, porque no había tenido la oportunidad de jugar el Mundial 78. Y fíjense qué cosa, porque el primer partido que juega la selección campeona del mundo, siéndolo, contra Bulgaria, que ganó 2-1. En ese partido jugaron 9 campeones del mundo y los únicos 2 que no lo eran, que no habían estado en el Mundial 78, que reforzaron ese equipo, fueron Maradona y Hugo Villaverde. O sea, fíjense lo importante que era Hugo Villaverde, al que pareciera ser que César Menotti lo tenía como el futuro 2 para el Mundial de España 82, pero una vez más las lesiones le jugaron una mala pasada a Villaverde porque tuvo varias lesiones. Pero Villaverde formó parte de la gira europea de esa selección argentina en 1979, debutó el 25 de abril frente a Bulgaria, después jugó un segundo partido frente a Italia haciendo dupla con Pasarela, jugó también un partido frente a Holanda, que fue un partido muy importante porque fue aquel partido revancha del Mundial 78 que se jugó como 75 aniversario de la fundación de la FIFA. Y ese partido lo empataron 0-0, fueron a penales y Villaverde marcó su penal. Argentina terminó superando a Holanda en ese partido por penales. Y después fueron a jugar también contra Irlanda y un partido más en Hampden Park contra Escocia, muy recordado porque fue el partido en el que además de ganar 3-1 a Argentina, Maradona salió ovacionado del estadio marcando un gol extraordinario. En ese partido lamentablemente tuvo una grave lesión Villaverde, estuvo varios meses parado, después volvió en 1980 a jugar en la selección, pero ya después de eso tuvo otra lesión más y no fue vuelto a convocar. Ya Luis Galván volvió en su lugar y ya Luis Galván jugó otra vez en el Mundial 82. Es decir, que no tuvo la oportunidad Villaverde de llegar bien a jugar la Copa del Mundo, pero sí que tuvo algunos partidos en la selección muy importantes. Otra cosa interesante, fíjense, es que Villaverde, más de 400 partidos en primera división, nunca marcó un gol oficial en el fútbol argentino. Lo suyo era claramente defender, así que no hizo ningún gol oficial. Pero sí tiene un gol en la Copa Interamericana, una cosa bastante extraña. Así que bueno, ese gol lo marcó en el partido de ida de la Copa Interamericana del 76, que fue el año que él llegó. Así que después esto sirvió para que Independiente ganara la tercera Copa Interamericana de las 3 que tiene. Así que bueno, Villaverde fue importante más como defensor que como delantero. Una cosa que decía que Spadaro también le recomendaba era que mirara a los ojos siempre de los delanteros para generar más respeto, ¿no? Así que bueno, en general tenía una sabiduría total sobre el puesto, era ovacionado por los hinchas de Independiente, se escuchaba el griterío Villaverde, Villaverde desde la tribuna siempre que él contestaba, siempre con bajo perfil, siempre tímido, pero un jugador que respondía más dentro de la cancha de lo que pasaba afuera, a tal punto que una vez dijo un poco con sorna que el día que él se retirara no se iban a dar cuenta que se retiró porque no hablaba nunca, que en algún momento iban a mirar el vestuario y alguien iba a decir, acá falta Villaverde, y ahí se darían cuenta que se había retirado. Un gran jugador que pierde Independiente, una gloria del fútbol argentino, un jugador que dio cátedra como número 2, que lamentablemente acaba de fallecer. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.